Bueno, llegamos al León de Anfípolis, que es bastante grande, ¿eh? Yo no me lo esperaba tan grande. Está espectacular. Acá está la información corroborando. Vamos a mostrar un poco cómo es el lugar. Está en la entrada, así que una vez que venís a Anfípolis es lo primero que ves. Y fíjense los detalles. Bueno, el monumento está reconstruido. Obviamente, se encontraron los pedazos cuando estaban acá soldados en la Primera Guerra Mundial. Encontraron los pedazos y al final lo terminaron reconstruyendo. Me parece genial que lo hayan podido hacer y que esté acá al aire libre, porque no esté adentro de un museo. Eso me parece muy lindo, muy bueno. La gente que lo encontró se lo adjudican a Laodemonte, que es uno de los generales que tuvo Alejandro Magno en toda la conquista de Asia, del Imperio Persa. Se lo adjudican a él, aunque no está 100% confirmado. Y esto sería parte de la tumba de Laodemonte, que además fue sátrapa de Siria, asignado por Alejandro Magno. Se dice que le tenía mucho aprecio porque fue uno de los cuales lo sostuvo y lo acompañó en el exilio cuando tuvo aquel episodio con Filipo, con su padre, en el cual se pelearon y Filipo lo mandó al exilio a Alejandro y se tuvo que ir. No se sabe exactamente a dónde se fue Alejandro. Se dice que por Iliria, y se fue con algunos de sus más amigos, entre ellos Laodemonte, que fue a quien le hicieron supuestamente esta tumba que está increíble. Lo curioso es que Laodemonte no había nacido en Anfípolis, sino que nació en Mitilene, en Lesbos, pero el reconocimiento se lo hicieron aquí. Bueno, hemos llegado al Museo Arqueológico de Anfípolis. Vinimos caminando desde ahí y vamos a preguntar si se puede entrar. Bueno, nos vinimos al museo. Parece ser chiquito y estamos acá viendo algunas cositas que les voy a mostrar. De acuerdo con Estrabón y Heródoto, a la ciudad se la conocía como 9 Caminos y era de origen edonio tracio. Estos resistieron varias amenazas atenienses debido a las minas del monte Pangeo, hasta que en el año 437 a.C. el estratego Sagnón la conquistó y refundó con el nombre de Anfípolis. Pero durante la guerra del Peloponeso, Tucídides, el mismo autor de tal obra, estaba a cargo de esta zona cuando el general espartano Brásidas se le adelantó y tomó la ciudad de Anfípolis, desde donde se distribuía el oro y la plata de las minas, un golpe durísimo a la economía ateniense. Por este motivo, Tucídides fue desterrado de Atenas por 20 años. Gracias a él conocemos muy bien cómo sucedió esta batalla en el año 422 a.C., donde ambos generales, Cleón de Atenas y Brásidas de Esparta, murieron en la batalla, siendo una derrota aplastante para Atenas, pero gracias a ambas muertes se firmó la paz. Según Tucídides, Brásidas fue honrado enormemente por los ciudadanos de Anfípolis, nombrándolo fundador de la ciudad y removiendo a Agnón el ateniense de sus escritos. La arqueología lo confirma, pues con la construcción de este museo se encontró la tumba de Brásidas, con un cofre de plata y una corona votiva de oro asociada a él. Sin embargo, años más tarde, una Anfípolis independiente no podría hacer frente a un gran imperio que se le venía encima, la Macedonia de Filipo II, quien la conquistó en 357 a.C. y así se hizo con el monte Pangeo y sus riquezas, lo que contribuyó enormemente a la grandeza del reino de Macedonia y a la posterior fundación de la ciudad de Filipos. Alejandro Magno pasó por acá de camino a la conquista del imperio persa, llevando consigo a un importante contingente de Anfípolis con él.
La ciudad llegó a ser la segunda más importante de Macedonia después de Pela durante el periodo helenístico, hasta la caída del reino en la batalla de Pydna de 168 a.C., que también recibió al rey Perseo huyendo y más tarde a Emilio Paulo, el general romano, persiguiéndolo. Pueden ver mi video documental completo de la batalla acá mismo. Un poquito decepcionado por no poder haber recorrido más esta importante ciudad antigua. Una de las cosas más importantes que pasaron acá fue que luego de la batalla de Pydna, donde Casandro capturó y mató a Olimpia primero, capturó a Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno, y de Roxana, la reina de Macedonia, los mandó como prisioneros, entre comillas, porque se suponía que iba a ser de regente hasta que Alejandro IV obtuviera la edad suficiente para reinar. Pero finalmente quiso más el poder que las palabras y los terminó asesinando en Anfípolis. Obviamente no él, sino que mandó la orden. Se dice que es un tal Glaucias quien ejecutó la orden y asesinaron en esta ciudad a Alejandro IV y a Roxana, y se terminó la dinastía de los Argeas en Macedonia, y arranca con la muerte de Casandro. En realidad arranca la dinastía siguiente, que es la Antigónida. Desafortunadamente para Casandro, el gran malo de la película Annette, todo esto, no tuvo suerte con sus hijos, todos murieron y no tuvo descendencia. Pausanias, en su obra Descripción de Grecia, nos deja un pasaje dedicado a Casandro que no tiene desperdicio. Llevó a cabo la destrucción de toda la casa de Alejandro. Entregó a Olimpíade a los macedonios que estaban irritados contra ella para que la lapidasen, y envenenó a los hijos de Alejandro, a Heracles, el de Barcine, y a Alejandro, el de Roxana. Pero tampoco él acabó su vida felizmente, pues se hinchó por la hidropesía y a causa de ella le nacieron gusanos mientras estaba vivo. En 2012 se descubrió el mayor túmulo macedónico conocido, un recinto circular de 497 metros de perímetro fechado alrededor del 325-300 a.C., justo en el periodo en el que murió Alejandro Magno. El hallazgo generó furor mundial. Los arqueólogos especularon que albergaba a Alejandro IV y Roxana. Otras teorías apuntaron a Olimpia, la madre de Alejandro, o incluso al propio Alejandro Magno. La prensa griega hablaba de la tumba del siglo, y todos deseábamos que sea de Alejandro. Las excavaciones concluyeron en 2014 revelando 5 esqueletos en la cista funeraria, una mujer de unos 60 años, 2 hombres adultos, un neonato y restos cremados indeterminados, más huesos equinos, por lo que todas las teorías anteriores citadas estarían descartadas. La hipótesis más sólida actual apunta a un noble macedónico de élite, posiblemente Hefestión, amigo íntimo de Alejandro, por su alineación astronómica al solsticio de invierno y estilo similar a la tumba de Filipo II en Vergina. Esto quiere decir que la tumba no mira al azar, sino que está alineada para que el sol renazca sobre esta tumba posible de Hefestión cada 21 de diciembre, como podría haber ordenado Alejandro. No se puede visitar aún, sigue cerrada por restauración, dicen que su apertura plena será en 2027. Anfípolis sigue guardando un montón de secretos, pero en 2027 volveremos a visitarla. Strimón es el río que estaba pegadito a la ciudad de Anfípolis, que la tenemos a nuestra izquierda. Lo que hicimos fue bordearla toda por ruta porque no se podía hacer entrando, y nos dimos cuenta de 2 cosas. Una es que era muy grande la ciudad, y la segunda
es que me parece que no lo tienen muy preparado para el público y es por eso que no lo abren. Nos dijeron que no estaba abierto por el tema del calor y el horario de verano, pero me parece que la verdadera razón es que todavía no hay mucho preparado para el público. Así que si vienen a Anfípolis, tengan en cuenta que no van a poder ver muchas de las cosas o que está medio así a las perdidas. Bueno, nos quedamos con esto. Ahora sí se ve mejor el río, me parece. El río fue súper importante porque gracias a este río se asentaron las primeras civilizaciones en la zona, que luego pasaron a ser los tracios. Más tarde se la disputaron entre atenienses y espartanos, hasta que finalmente la toma Filipo de los macedonios a los romanos. Los romanos se convierten en lo que los historiadores llaman bizantinos. Y hasta ahí dejamos la historia a Anfípolis. Cositas que me faltó decir, una de las perlitas es que Anfípolis es la ciudad natal de Gina. De Gina, la guerrera. Acá tenemos una real fan de Gina que está filmando. Ahí les voy a dejar la fotito de María con Gina. Oh, my sweetheart. It's true. Se termina la gira. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo con más fans de la historia antigua y sobre todo de Grecia. Para más info y guías gratuitas sobre viajes por Grecia y el resto de Europa, visita mi página web tomaspalacios.pay.com. Y si te gustaría una asesoría personalizada o que viajemos juntos, chequea tu viaje soñado a Grecia, también en la tienda de mi página web. En los próximos videos estaré mostrándoles Kavala, Filipos, Tasos, Santorini, Ios, Naxos y, fuera de Grecia, Plovdiv y Skopje. No te los pierdas. Además, cerraremos el ciclo de las guerras médicas con Platea y Mícala desde el campo de batalla muy pronto también en el canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y acá te dejo más videos para que sigas recorriendo Grecia conmigo.